Bueno, compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre George Simmel. Mi equipo está conformado por Juan de Jesús, Adán Chávez, Antonio Alcántara y su servidora Dayana Chávez. Bueno, pues George Simmel nació el 1 de marzo de 1858 en Berlín, Alemania, y murió el 28 de septiembre de 1918 en su ciudad de origen. Él fue filósofo, sociólogo y profesor universitario. Su área era la filosofía y también fue empleador de la Universidad Humboldt en Berlín. También les voy a hablar sobre lo que era su conciencia individual. Se dice que Simmel se centraba más en la asociación y prestaba poca atención en lo que era la conciencia individual. Creía en la conciencia creativa, la cual se encuentra en diversas formas de interacción, como la capacidad que tienen los actores para crear estructuras sociales y efectos desastrosos. También se dice que era más la estructura que tenían la creatividad en los individuos y creía que lo que era las estructuras sociales y culturales tenían vida propia. Y sobre la sociabilidad, también decía que sus formas de asociación formaban una suma de individuos separados que se convierten en una sociedad, que es la cual se describe como una unidad superior, que es compuesta por nosotros los individuos. Simmel se fascinó demasiado por el impulso de la sociabilidad en el ser humano, que calificó como asociaciones, las cuales se dice que sobre la soledad del individuo, su resultado o el cómo se resolvía ese problema era con la unión de otro individuo y así sucesivamente, como creando interacción de una persona con otra. Yo aquí tengo. Un filósofo y sociólogo alemán. Este mismo formó parte de la primera generación de sociólogos. George apoyó la teoría del neocantismo. Este fue un movimiento liderado por Kant. Bueno, George Simmel se hizo popular por dos preguntas que en aquel entonces destacaron mucho. Una de ellas es: ¿qué es la naturaleza? Otra es: ¿qué es la sociedad? Para él, la sociedad era el cultivo de los individuos, pero más que nada esta pregunta era muy basada en hechos científicos, porque más que nada él lo relacionaba con dos preguntas claves, las cuales es contenido y forma, y ahí estudiaba los fenómenos sociales y culturales. George Simmel fue precursor del razonamiento estructuralista de las ciencias sociales. Este mismo fue conocedor de Max Weber y apoyó su teoría para la escuela de Frankfurt en Alemania. Cabe destacar que George Simmel era una persona sumamente interesante en diferentes aspectos y fue un sociólogo muy apto y capaz de reconocer que hoy en día no es tan reconocido como otros, como lo podemos poner como Sócrates, Aristóteles, que más que sociólogos son filósofos, pero él apoyó más la idea de la sociedad y cómo se desarrolla el individuo en ella. Bueno, yo les voy a hablar de George Simmel, de sus teorías, y les voy a hablar de la teoría de los 4 niveles de preocupación social, pero antes de eso voy a hablar de un poco de George Simmel. Las primeras contribuciones que George Simmel tuvo fue en la parte filosófica, fueron en temas como ética y la moral. También se centró en temas de sociología, pero sus principales contribuciones tuvieron que ver en la parte filosófica. George Simmel no fue tan conocido, sus teorías no fueron tan conocidas, pero igual son muy interesantes. Bueno, los 4 niveles de preocupación social es una. El primero son mecanismos psicológicos de la vida social. A mecanismos psicológicos me refiero como mecanismos de aceptación o de defensa. Un mecanismo de defensa podría ser una persona que es muy agresiva, quizá porque fue creciendo en ese entorno, ¿no? De insultos, de peleas, y ante cualquier estímulo que él recibe sale esa agresividad, porque para él le ha funcionado ese mecanismo de defensa. Bueno, el primero es ese, mecanismos psicológicos de la vida social. El segundo es mecanismos sociológicos de las relaciones interpersonales. Interpersonales se refiere a relaciones que tenemos con mamá, con papá, con personas externas como tíos, amigos, etc. Un mecanismo sociológico podría ser responsables en lo que nos dicen, respetuosos con ellos, escucharlos, etc. Es un mecanismo sociológico de las relaciones interpersonales. El tercero es estructura y cambios en el espíritu y como sociedad. Dice que tiene que haber un cambio espiritual para que haya un cambio en la sociedad, para llevarlo hacia la sociedad y no se vuelva un nivel de preocupación.
El cuarto es ambiente y naturaleza, pues ya como lo dice, cuidar nuestro ambiente en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, donde vivimos, porque pues es todo para nosotros. Yo voy a hablar sobre lo que es el pensamiento delictivo. El pensamiento delictivo, si bien no fue creado por George Simmel, es un tema que, más que haber sido creado por alguien, es algo al cual se le dio un nombre, ya que en sí el pensamiento delictivo no fue creado por nadie. El pensamiento delictivo es una forma de pensar que nosotros los seres humanos ya tenemos nosotros por naturaleza o por instinto. El pensamiento delictivo consiste en discutir o en debatir algo, en tener un punto, una forma de pensar diferente, otras ideologías muy distintas a las de otras personas. Esto, para poder entenderlo mejor, tenemos que regresar a la época de los grandes filósofos, de los físicos, astrónomos, porque sí es bien sabido que cuando se quiere comprobar algo, se quiere discutir un tema o se quiere hablar de algo, por ejemplo la religión, existen dos formas de expresar o de estudiarla, o mejor dicho, existen dos maneras o dos ciencias o dos maneras de pensar. Por un lado está la forma filosófica, donde hay grandes filósofos que, si bien tenemos que saber en qué consiste la filosofía, por ejemplo, la filosofía, más que buscar una respuesta o buscar el significado a algo, la filosofía nunca va a ser exacta, jamás va a dar la respuesta a algo. La filosofía se basa en hacer preguntas, en cuestionar, en dudar, en preguntar por qué, y en base a eso es cuando se va, más que tener una respuesta, vamos teniendo como una idea de pensar diferente, más concreta, más profunda, pero en base a eso vamos a tener más dudas, más preguntas, y más que tener la respuesta a algo, vamos a tener más dudas, y en base a esas dudas va a haber más dudas y más dudas, y así sucesivamente. En cambio la ciencia, o digámoslo así, pues sí decirlo, la ciencia busca explicar las cosas de una manera más concreta, más directa, más exactas, porque lo que hacían en ese tiempo los filósofos y los científicos debatían, discutían, porque nunca estaban de acuerdo con lo que cada uno decía. Por poner ejemplo, la religión, los filósofos o los religiosos decían que nosotros somos el origen, somos la creación, mejor dicho, de un ser todopoderoso, que los humanos existimos gracias a un ser todopoderoso, que fuimos creados. En cambio la ciencia dice que nosotros somos como parte de la evolución, que todas las especies en este mundo no existen nada más así por arte de magia, que no llegaron a esta vida por azares del destino, que cada especie en este mundo, en este planeta, evolucionó de otras especies. Más que evolucionó, nos adaptamos, evolucionamos. Eso es un punto de debate, o ese es un tema para debatir, el origen de la vida. Y en eso se basa el pensamiento dialéctico: discutir, debatir, estar en desacuerdo con otra persona, pero en el pensamiento dialéctico influyen hechos, teorías, inclusive leyendas o diferentes formas de pensar. Esto es como algo más que ser individual a una sola persona. Esto también influye a grandes grupos de personas, a grandes comunidades, grandes grupos de personas. No solamente afecta a una sola persona. Esto influye para poner un ejemplo más claro, a la forma de pensar de diferentes países. Si bien, por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos una forma de pensar muy distinta, por ponerlo así, un ejemplo, a Estados Unidos, a China, a Japón, tan solo la mentalidad de un japonés es muy distinta a la de nosotros.
porque también el pensamiento delictivo no consiste solo en discutir o en debatir o estar en desacuerdo con otra persona. También se puede aplicar en la forma de pensar, no solo que yo esté en desacuerdo con otra persona, también que yo tenga una forma de pensar distinta. Por ejemplo, a mí me enseñaron a ser respetuoso, a siempre decir gracias, a pedir permiso, pero puede ser que otra persona no lo haga. ¿Por qué? Porque su forma de pensar no es así. Puede ser que esa persona diga, pero es que decir gracias o decir perdón esté mal. Y eso es lo que también se considera como pensamiento delictivo. Maneras de pensar distintas, no solo estar en desacuerdo, en siempre discutir, sino también en tener una forma muy distinta de pensar de otras personas. Pero hay que tener en cuenta que el pensamiento delictivo también resalta o deja muy en claro que todo esto es siempre se basa en argumentos, porque no solo vas a discutir por hacerlo, nada más porque simplemente o te cae mal una persona, o porque te cae mal, o porque lo que dice te molesta, sino que tienes que hacerlo en base a argumentos. Esto, claro, por supuesto, centrándonos en el tema pues científico o en temas muy delicados como la religión. Si vas a debatir un tema así, tienes que hacerlo con base en argumentos, no solo ir y criticar y decir que está mal, que es incorrecto, que no está bien. Si lo vas a discutir es porque estás de acuerdo. Si lo vas a discutir es porque tienes argumentos y estás de acuerdo. De que si lo vas a hacer, a discutir y a debatirle a otra persona en un tema tan complejo, es porque tienes bases, tienes argumentos, tienes con qué debatir. Eso también es el pensamiento delictivo. Bueno, eso sería todo. Es el pensamiento delictivo. Resumiéndolo, es la forma de pensar o la capacidad que tenemos los seres humanos para debatir, discutir, estar en desacuerdo, diferentes formas de pensar, diferentes ideologías, puede ser también diferentes ideas, pensamientos, porque en eso se basa, en diferentes puntos de vista, formas de pensar, ideologías, debatir, discutir, y en eso aplica también los hechos, tanto hechos presentes como pasados como futuros. Eso siempre va a ser un tema de discusión, no solo hechos que ya hayan pasado, sino que están pasando y temas futuros. En resumen, en eso se basa el pensamiento delictivo, en discutir, en debatir y en tener diferentes puntos de pensar, diferentes ideologías.